Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos. Pues es un honor para mí presentar a nuestro ponente, una figura destacada en el mundo de la metodología BIM, que nos acompaña para compartir su vasta experiencia y conocimientos. El ingeniero Jonathan Picón, experto en BIM con más de 7 años en este campo y con más de 50 proyectos con él. Estamos seguros que con su presentación nos brindará una visión práctica e enriquecedora sobre BIM y cómo este nos puede ayudar con estrategias de gestión y desarrollo de los proyectos. Sin más preámbulos, pues, ingeniero Jonathan, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Listo, Hernán. Muchísimas gracias ahí por la presentación y por la invitación. Voy a comenzar entonces en un momento a compartir pantalla. Por favor, me podrían confirmar si se aprecia. Sí, ingeniero, se aprecia. Sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Primero que todo, muy buenas noches a todos. Como ya comentó Hernán, mi nombre es Jonathan Picón, yo soy ingeniero civil y hoy vamos a hablar de la aplicación de la metodología BIM y más que la aplicación de la metodología BIM, la aplicación correcta de la metodología BIM y cómo deberíamos hacerlo, ¿ok? Entonces, primero, vamos como tal a entender, pues, qué es BIM. Esto yo creo que ya es un tema que cada uno en su área, sobre todo pues enfocado en lo que es la parte de la construcción, ¿no? Habrá escuchado sobre esta cuestión. Entonces, al final BIM pues son las siglas que se definen como Building Information Modeling o modelado de la información de la construcción. Lo que nos dice, si lo tratamos de resumir un poco, pues es que nosotros tenemos la información en un modelo digital. ¿Listo? De ahí nace todo lo que tiene que ver con BIM. Actualmente, pues ya en 2024 la capacidad tecnológica que nosotros tenemos, necesitamos buscar la manera de poder aplicarla al rubro de la construcción. La metodología, digamos, que se viene usando es una metodología muy antigua, como se construía en los años 70 80 90 y ya hoy en día necesitamos actualizarlos. Entonces, esta es una manera de poder llegar allí usando esta metodología, ¿ok? Entonces, primero, ¿cuáles son las principales características de lo que vendría a ser utilizar la metodología BIM? Como ya hablamos anteriormente, pues nosotros necesitamos un modelo, ¿no? Un modelo digital. Una definición que se usa mucho cuando hablamos de esto es que nosotros vamos a construir dos veces. Vamos a construir de una manera digital, vamos a darnos cuenta de todos los errores que tenemos allí y ya cuando lleguemos a obra o a hacerlo de manera real, pues ya habremos corregido muchas cuestiones, tendremos una mejor planificación de la construcción. Esa es la idea principal y de dónde nació este concepto. Para mí tienes tres características principales. Primero, pues, que es un modelo, es decir, que es 3D. Entonces, nosotros vamos a pasar de una metodología que se trabajaba en CAD, que pues eso no quiere decir que se vayan a dejar de usar planos, siempre van a ser necesarios, pero para ciertas cuestiones, pues es muy útil poder observar elementos en 3D, ¿no? Si observamos la imagen en la parte superior izquierda, pues, ¿qué preferimos nosotros? ¿O qué necesitamos para entender mejor a lo que se refiere? Con toda esa cantidad de tuberías, ductos, etcétera, ¿cierto? Una vista 3D ayuda muchísimo más. Yo vuelvo y digo, los planos serán necesarios y no es que nosotros vayamos a dejar de utilizar softwares como AutoCAD o estos elementos, seguirán estando allí siempre, ¿ok? Que igual hacen parte de la metodología BIM y se pueden aplicar allí. Luego, que sea un modelo paramétrico. Lo importante es que cuando nosotros hagamos nuestro modelo digital, de donde obtendremos toda la información, pues es importante que haya información. Para eso están los parámetros. Es decir, que si yo tengo una geometría y esa geometría es una viga, que el software que yo esté usando, sea Revit, Archicad, etcétera, me diga que ese elemento es una viga.
y que me proporcione información de ese elemento. ¿Información como cuál? Información, por ejemplo, de dimensiones, longitud, volúmenes, que me servirá para luego, por ejemplo, obtener cantidades de obra. Información sobre qué material está usando, qué tipo de concreto tiene. Es un concreto de 3000 PSI, un concreto de 3500, de 4000 PSI. Toda esa información necesitan tener todos los elementos. Cada elemento que esté modelado, que esté dentro de ese modelo digital, sea un muro, sea una viga, sea una columna, sea una tubería, sea un codo, necesita tener esos parámetros. Si la herramienta o la forma como yo estoy aplicando esto en mi proyecto de construcción no es dando información, no estoy haciendo nada. Simplemente lo que estoy haciendo es que quede más bonito en un 3D, pero no estamos obteniendo información. Y la tercera característica, perdón, pues es que haya una integración de especialidades. La idea, pues, es que nosotros manejemos toda la parte que se va a usar en la construcción. No que solamente se haga el modelo arquitectónico en Revit. Y resulta que el estructural hizo todo por aparte, tenemos la documentación en AutoCAD, el hidrosanitario por allá lo hizo de otra manera y lo único que está es un render que se sacó de algún software. Entonces, lo ideal es que nosotros integremos todas las especialidades en el modelo necesarias para luego pues hacer diferentes análisis, como por ejemplo detección de interferencias, que es algo muy común, que es revisar si, por ejemplo, mis tuberías están atravesando alguna columna y corregirlo en el modelo 3D rápidamente. Algo muy importante también que busca la metodología BIM es poder operar en todas las fases del proyecto. Y es uno de las cuestiones más complicadas de hacer es esto. ¿Por qué? Porque las fases de nuestro proyecto de construcción inician desde que se hace una conceptualización de la idea, pasando por diversos análisis y de ahí llegando a unos planos, ¿no? Y con esos planos realizando una planificación de obra antes de pasar a la construcción. Hasta ahí eso suele ser lo más sencillo y es lo que realmente se enseña. Pero con la mayoría de empresas o proyectos donde se está aplicando esto ahora mismo, comienza el problema en la parte de construcción. Eso ya lo haremos un poco más adelante. Porque también allí necesitamos aplicar la metodología BIM. Y se puede hacer de muchas maneras. Utilizando el modelo para algo en la construcción que muchas veces se hace como el modelo digital en la documentación, se deja ahí al inicio y resulta que el constructor agarra y solo los planos y nadie sabe manejar Revit ni siquiera cuando se está construyendo la obra. Entonces queda uno como, bueno, ¿y para qué se hizo entonces el modelo? Si no está quien lo aplique. Entonces, importante que esté en la parte de construcción también lo que nosotros estemos trabajando y posterior a la parte de construcción, que es aún más complicado, es la parte operacional. Al final, cuando nosotros hacemos una obra de construcción, un edificio, esa construcción no termina o la obra no termina una vez se puso el último bloque. Esa edificación debe durar en pie 50, 100 años, dependiendo pues cómo haya diseñado esa edificación. Y nosotros necesitamos también con el uso de la metodología BIM poder proporcionar herramientas que ayuden a esto, como por ejemplo al mantenimiento o a la operación en la vida útil de la edificación, hasta llegar tal vez a un tema de demolición o reforzamiento, renovación de la edificación. ¿Listo? Entonces, BIM o la metodología BIM procura y haciéndolo de la mejor manera sería desde que se comienza el primer diseño, desde que se lo imagina el arquitecto y hasta que llegamos a la parte que es necesario demoler de aquí a 100 años. ¿Ok? Ahora, para nosotros entender un poco más qué es la metodología BIM, este es un concepto que se acuñó desde que yo estaba en la universidad, desde el 2015-2014, comenzó muy atrás este concepto para explicar muy fácilmente a qué se refiere, que son las dimensiones BIM. Entonces, en ese entonces como que listo, se hablaba de, bueno, yo hago un modelo y de ahí saco todo y hago todo, pero necesitamos como agrupar esto y explicarlo un poco mejor. Hoy en día, este no es el mejor concepto para hacerlo, ni es lo que dice la normativa. Ya luego más adelante en la presentación veremos que hay algo que se llama los usos BIM, pero digamos de entrada es una forma mucho más fácil de entenderlo. Entonces,
Se comenzaron con 7 dimensiones, hoy en día se habla hasta de la 10D, ¿ok? Pero vamos a hacer una breve explicación sobre esta. Y comencemos en la 3D. Digamos que la 1D y la 2D es algo que se puede aplicar con cualquier otra metodología sin necesidad de usar la metodología BIM, ¿sí? Porque pues es establecer una idea y luego generar planos 2D. Eso lo podríamos hacer sin necesidad de utilizar esta metodología, ¿cierto? De aplicarla. Entonces iniciamos en lo que se conoce como la 3D o la dimensión 3D, que es pues hacer un modelo. Entonces pasamos de lo que era usar, por ejemplo, AutoCAD o cualquier otro programa de dibujo asistido por computador a utilizar softwares que me permitan a mí modelar, como Revit, como Archicad, CipeCAD, como Tecla, ¿sí? Infinidad de softwares. Hoy en día, pues el más conocido es Revit, pero hay infinidad de softwares que se pueden usar para llegar a generar un modelo, ¿cierto? Un 3D. Luego se habla de la 4D, entonces uno explicaba, listo. Yo además de generar mi modelo 3D, que eso pues es un muy buen paso y es algo necesario, le voy a agregar tiempo a ese modelo. Entonces yo le voy a indicar a ese modelo una información muy importante que es, por ejemplo, el cronograma de obra. Entonces yo le voy a decir a mi modelo, hey modelo, esta viga se tiene que construir en tal semana. Esta columna se hace en tal semana. Esta otra columna se hace en otra semana. Este muro se tiene que construir en tal momento. Así como que integrar esa planificación de obra que pues, es la base de que cualquier proyecto de construcción salga bien, que es algo muy importante, a ese modelo 3D. Eso me permite a mí hacer, por ejemplo, revisiones a nivel visual, entender en qué punto va a estar la construcción en cierto momento, hacer simulaciones constructivas, etcétera. Análisis muy interesantes, ya hablaremos más adelante de esto. Luego se habla de, bueno, pongamos la 5D. Entonces, ¿qué es la 5D? Entonces, la 5D es a lo que nosotros ya tenemos, incluirle el costo. Es decir, que nuestro modelo, además de que nos proporcione representación, además de que nos proporcione planificación de obra, nos proporciona presupuestos. Nosotros obtenemos las cantidades de obra, de vigas, de columnas, de tuberías, de tubos conduit, etcétera, todo desde nuestro modelo. Y si necesitamos hacer una actualización al modelo, pues de ahí también se actualiza el presupuesto. Entonces, de cierta manera, todas las cantidades de horas se sacan del modelo y así pues obtenemos nuestro presupuesto. ¿Ok? Luego pasamos a la 6D, que ya hasta la 5D es lo más común que se suele aplicar en un modelo BIM. ¿Listo? En la aplicación de un proyecto es hasta ahí. Y luego ya hablamos de la 6D, que es llevar nuestro proyecto a hacer análisis energéticos. Digamos que pues actualmente en la época que estamos, el tema de cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera, pues este es un punto muy importante, la cuestión de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, ya teniendo un modelo digital, pues es mucho más fácil hacer ciertos análisis en ciertos softwares como Insight, etcétera, que me permitan a mí entender cuál va a ser el gasto de mi proyecto, cuál va a ser la cantidad de electricidad que ese proyecto va a gastar al año, si tiene aire acondicionado, qué es lo que va a gastar. ¿Es factible o no con el medio ambiente? Los procesos constructivos que voy a usar son buenos, no son buenos, sí. Entonces, todo eso es aplicar, digamos, la 6D, que ya viene siendo más fácil con un modelo digital. Y por último, la que encontramos en esta representación, la 7D, que ya es de lo que hablábamos en la anterior slide, en la anterior diapositiva, de el punto de llegar hasta la parte operacional de nuestra edificación, de nuestro proyecto de construcción. Poder monitorear por medio de nuestro modelo digital cuando necesito cambiar una lámpara, yo le puedo colocar esa información a un modelo. Le puedo decir, hey, esta lámpara tiene una vida útil de 5 años. Usted sabe que en 4 años y 11 meses debería estar cambiándola. Porque si no, pues luego va a surgir en problemas y eso podría traer sobrecostos. O el tema, por ejemplo, de dejar los planos récord, que en este caso, pues es más el modelo récord. Es algo que se hace muy poco en construcción y es algo muy importante. Por más que nosotros hagamos un modelo BIM y hagamos una muy buena tarea, pues en obra, todos los que tengan experiencia de estar allí saben que hay muchos cambios.
algo puede pasar, una tubería puede cambiar de lugar por alguna cuestión y eso tiene que quedar plasmado. Yo no puedo entregarle unos planos a mi cliente o al ente encargado de manejar em, el proyecto de construcción, que resulta que, listo, era lo que estaba inicialmente planteado, pero resulta que en el proyecto de construcción se cambió alguna cuestión. Eso tiene que ir en unos planos récord y en un modelo récord. Y eso es lo que se le debería entregar como objeto final al cliente o a la persona encargada para que ya cuando él necesite hacer alguna reparación, pues no necesite adivinar por dónde pasa una tubería, sino que él va a tener su modelo récord, sus planos récord y como eso está actualizado, como supuestamente eso se actualizó cuando se estaba construyendo, que eso sería lo ideal de aplicar la metodología BIM, pues no va a tener problemas, ¿sí? Se habla mucho de que al final, pues cuando nosotros hacemos un proyecto de construcción, como yo les mostraba anteriormente, tiene tres etapas, ¿no? Diseño, construcción y parte operacional. ¿Cuál es la más cara de las tres? Piénsenlo ustedes un momento, la parte operacional. La vida útil es lo que más gasta. Así valga construir una edificación 1.000 millones de pesos, lo que gasta mantener esa edificación 50 años, 100 años, va a ser más dinero, 10 5 6 7 8 veces más. Entonces, lo importante que la metodología en busca de reducir es esto. ¿Cómo? Previniendo. Como dicen por ahí, mejor prevenir antes que lamentar, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante también que busca con ese 7D. Como les decía, muchachos, se habla de 8D, de tema de, por ejemplo, aplicar también seguridad y salud en el trabajo acá en este tema. Se habla también de aplicar la metodología Lean para cuestión de optimización de recursos, la 9D. Se habla de la 10D, que es para tema de utilizar, por ejemplo, tema de formaleta, de mejor manera, si no estoy mal, como procesos constructivos. Pero pues eso ya ha ido avanzando, avanzando, pero idealmente lo que se usa son o lo que se maneja son los usos BIM para definir bien lo que se hace, que eso ya lo veremos más adelante. Esto es más como una entrada para que se entienda mejor de pronto lo que se puede realizar utilizando la metodología BIM en algún proyecto de construcción. Acá esta corta diapositiva, muchachos, les quiero mostrar que hay muchos softwares, ¿ok? Actualmente a nivel latinoamericano, pues Revit es el papá de todos y es el que usa la mayoría de empresas y es el que hoy todo el mundo quiere aprender. Por cuestión de pronto de que es de la propia empresa de Autodesk y que estamos acostumbrados a trabajar por acá, pues AutoCAD, entonces de pronto el cambio es un poco más factible. Y sí es cierto que aunque no es el software, el mejor software para todo, como que es mediano en todo, ¿sí? Como que si yo de pronto fuera a trabajar con Tecla, que está por acá también en la parte del modelado 3D, entonces es un programa BIM, pero es un programa que está más enfocado a la parte de estructuras. ¿Sí? Entonces, Tecla es mejor en estructuras para Revit porque Tecla sí hace análisis estructural. Revit no hace análisis estructural, solo modelado. Pero pues cuando yo ya voy a hacer uso de otros elementos como colocar arquitectura o colocar instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de ventilación, mecánicas, pues ahí se maneja mejor Revit. ¿Ok? Entonces, hay mucho software, muchachos, hay muchas empresas, inclusive ya en países que pues manejan esto mucho antes, que en este caso países latinoamericanos como puede ser Francia, España, hay ciertas empresas cuando son empresas medianas que ellos mismos hacen sus programas, hacen sus softwares y lo hacen dependiendo de lo que necesiten. Lo que les quiero dar a entender con esto es que lo importante es aplicar la metodología más allá de la herramienta que ustedes vayan a usar. ¿Listo? Porque he visto muchos casos de pronto, bueno, yo que soy ingeniero civil más que todo enfocado en la parte de diseño estructural, y me han comentado como que, venga ingeniero, yo necesito aprender Revit porque es que con el tema BIM, y yo les pregunto, bueno, ¿ustedes en qué diseñan? Entonces ellos me dicen, no, algunos han llegado a trabajar con Tecla o algunos inclusive con CIPECAD, y yo les digo, no, pero es que ustedes con eso pueden aplicar BIM. Lo que pasa es que hoy de pronto está entendido o algunas personas piensan, no, todo se tiene que hacer en Revit. No es así. Ya hoy en 2024 de pronto 5 o 6 años atrás era otro cuento, pero ya hoy en 2024 la interoperabilidad que hay entre softwares con el formato IFC es muy buena. Entonces, si tú haces tu proyecto en Tecla, tú deberías hacer tu proyecto en Tecla, digamos en el caso de aplicación real un arquitecto pueda hacer su proyecto en Revit
y el diseñador hidrosanitario su proyecto en CIPECAT y al final los tres modelos tienen que poder unirse en un programa de coordinación como puede ser Navisworks o puede ser Synchro, que también hay más softwares para eso. Y ahí se pueden realizar todos los análisis que sean necesarios. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante también para tener en cuenta. Hay muchos softwares, pero lo importante es que ustedes aprendan qué es lo que se busca en la metodología y así cuando de pronto ustedes, por ejemplo, si son diseñadores estructurales y hidrosanitarios, pues resulta que no llegue algún BIM manager y les diga, no, pero es que yo necesito eso en Revit. Ustedes les digan, no, vea, mi programa, mi software, exportan IFC, yo estoy haciendo mi trabajo bien, trabajemos con esto, porque eso se puede hacer. ¿Listo? Entonces es importante que hagan eso para, como se dice por ahí, malamente no les metan los dedos a la boca. ¿Sí? Ustedes pueden seguir trabajando con eso y se puede seguir aplicando la metodología BIM, ¿ok? Bueno, ahora, mucha información, mucho cuento de hadas, perfecto, impresionante, pero ¿realmente qué se puede hacer? O algunas explicaciones de, bueno, ingeniero, deme algunos ejemplos de pronto algún proyecto para qué sirve. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer cuando aplicamos la metodología BIM y usamos modelos digitales es una herramienta muy sencilla que se llama detección de interferencias. Eso se puede hacer en Revit, se puede hacer en Navisworks, se puede hacer en Synchro, y en varios softwares lo permiten. Y es un análisis que lleva 5 segundos. Ese análisis lo que uno hace es decirle a los softwares, hey, software, dígame dónde un elemento está tocando otro. Entonces acá vemos dos imágenes, bueno, cuatro imágenes como tal, dos casos. En este caso, en la parte izquierda estamos viendo cómo se hizo el análisis en Navis y en la parte derecha el modelo en Revit. Entonces, pues lo que ves el primer caso superior es un caso de una obra que hay una caja de inspección tocando un pedestal. ¿Por qué pasó eso? Por ejemplo, en esa cuestión, porque resulta que la caja de inspección se puso sobre un plano de primer piso y pues generalmente los pedestales son un poco más grandes en la mayoría de proyectos que la columna en sí, ¿no? Entonces, pues claro, cuando la caja de inspección se analizó en la detección de interferencias, se está tocando el pedestal. Puede ser una modificación sencilla, listo, solamente moverlo, desplazarlo, pero habrán casos que puede ser algo más complicado, como el tema de la parte inferior. Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso tenemos esa opción que el hidrosanitario, pues, solamente hizo planos en planta, de pronto no hizo un corte de cómo debería funcionar con la parte de la estructura, y pues resulta que todos los elementos, y nosotros pasamos nuestra tubería hacia la parte inferior, totalmente vertical, estamos atravesando las vigas, cosa que no debería pasar. Entonces, hay que buscar soluciones en esos casos, ¿sí? Ahí pues se revisó el tema de la placa. Inicialmente, por ejemplo, estaba planteada una placa lámina metal deck, pero estaba planteada de tal manera que fuera a ras. ¿Listo? No que fuera apoyado sobre la viga, sino a ras de la viga. Entonces se dijo, no, pues apoyémoslo sobre la viga, revisamos tema de espesores, al final ninguna, por ejemplo, es una tubería de un sanitario, que son las tuberías más grandes, que son de 4 pulgadas, y pues lo podemos trabajar dentro de la placa con un codo. Entonces, eso es buscar soluciones antes de llegar a construir con esas detecciones de interferencias. ¿Listo? Esto es lo mejor que ustedes pueden hacer. Yo he trabajado con muchas empresas que me han pedido que les haga sus modelos y ellos se dieron cuenta que ellos no necesitan ni planos, ellos no necesitan cantidades, ellos eso lo pueden hacer de otras maneras y tienen la persona que lo puede realizar fácilmente y que lo pueda hacer bien. Pero ellos querían sus modelos para esto. El trabajo era solo eso. Hagamos el modelo estructural, el modelo hidrosanitario, el modelo arquitectónico y dígame si hay interferencia en esos diseños y nosotros ajustamos los planos. Es algo que se puede hacer y es algo muy útil para los proyectos, muchachos. Listo. Ahora, otra aplicación, control de calidad del modelo. ¿Qué pasa? Cuando uno modela, cuando uno crea ese modelo digital de la edificación, pues yo también puedo cometer errores. Y ahí pues ya no es un error de diseño, es error de, digamos, entre comillas, del dibujante o del modelador, de la persona que lo hace. Y yo he tenido muchos problemas o muchos errores, sobre todo en cuestiones de diseño estructural, cuando he hecho algunos modelados estructurales, que generalmente el diseñador estructural, cuando ya tiene pues cierto conocimiento y
cierta distinción, ¿el qué hace? Él contrata a un dibujante. Generalmente él no hace los planos. Él contrata a un dibujante, la persona lo hace en CAD y pues claro está el conocimiento que tiene esa persona no es igual al diseñador estructural. Y la mayoría de problemas que se han encontrado cuando yo hago modelos estructurales es ahí. Entonces yo le digo al ingeniero porque yo me reúno con él, no digamos con el dibujante y le digo, venga ingeniero, pero es que aquí en el plano usted me dice que la varilla mide 6 metros y yo la pongo en Revit y en Revit me dice que mide 5. ¿Por qué usted me está colocando 6? Entonces él me dice, ay, no, ingeniero, qué pena, error de dibujo, ¿sí? Entonces son cosas muy fáciles de solucionar haciendo el modelo, pero ¿qué pasa? Eso que le pasa a la persona que lo hace en CAD también puede pasar en Revit. Yo también puedo hacer las cosas mal. Que es menos factible, porque al final yo estoy viendo un 3D, son mediciones reales, etcétera, el objeto real en 3D. Es más difícil equivocarse comenzando por ahí. Pero si llega a pasar, por ejemplo, aquí vamos a ver una herramienta de Revit que es súper rápida de hacer, que es un análisis de desconexiones. Entonces, esto es un modelo hidrosanitario. Están las tuberías. Y ustedes se dan cuenta que donde hay una desconexión aparece como un símbolo de aviso, un símbolo de advertencia. Revit me dice ahí que eso no está unido. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Solucionarlo de alguna manera. Entonces, son una de 1000 herramientas que traen los softwares, en este caso, pues, mostrando una demostración de Revit para verificar o hacer un control de calidad del modelo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un modelo en Revit o en cualquier software, pero si el modelo está mal hecho, ¿de qué me sirve? Entonces, estas son herramientas que de pronto usando otro tipo de software o no aplicando esta metodología, no se pueden realizar. ¿Ok? Ahora, el tema de la interoperabilidad, que es un tema del que hablaba anteriormente cuando hablábamos de los softwares, ¿no? Lo que busca justamente la metodología BIM y también ha sido uno de los puntos más difíciles, aunque últimamente ya se está manejando de una mejor manera, ¿listo? Es que si tú trabajas en X software, no tenga que ser el mismo que lo hago yo para que pueda haber una conexión y realización de análisis. ¿Sí? Como les decía anteriormente, si tú trabajas en Tecla y yo trabajo en Revit, lo que busca la metodología BIM es que los podamos unir y que no que ahora todo lo que se hizo en Tecla y todo lo que se hizo en CIPECAD y todo lo que se hizo en Archicad para que funcione, todo hay que pasarlo a Revit. Porque pues estamos realizando un reproceso que no ayuda en nada. Entonces, ¿para qué estamos aplicando esto? ¿Ok? Ni tampoco pues casarse con una sola compañía, porque al final pues estos son softwares que son generados por una empresa, que pues son generados porque pues por un tema económico, ¿cierto? Entonces, pues tú puedes preferir trabajar con otra empresa porque te es más barato, más económico o más factible a lo que tú usas. Entonces, como que el uso de la herramienta no debe estar por encima de la aplicación de la metodología. Eso es lo que busca esa interoperabilidad. ¿Por medio de qué? De un formato que es .ifc. Ustedes trabajan hoy en día con cualquier software que sea en 3D y les debe exportar un formato .ifc. ¿Sí? Revit, Archicad, CPK, Tecla, incluido SketchUp, les exportan .ifc, programas de diseño como SAP 2000 y TAPS también. Entonces, eso es lo que está buscando, que por medio de ese formato todo se haga. Eso es algo que hace años no pasaba. Hace 5 6 7 años estaban más reacios a ellos, sobre todo por tema de Autodesk, porque claro, Autodesk decía, no, pero pues yo tengo aquí la batuta, pues no dejemos que nadie me cargue nada y que todo el mundo tenga que trabajar en Revit. Pero pues esa no es la idea, se hizo un cambio de chip en ciertas normas que ya veremos más adelante, pues el formato IFC es muy importante. Entonces, pues, esos cambios ahora están en cualquier software. Si ustedes trabajan con un software y y no exporta formato .ifc, no les sirve para aplicar la metodología. Listo, eso es como lo único de allí, pero la gran mayoría lo hace. Ahora, otra aplicación que nosotros podemos llevar. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, simulaciones constructivas. Recuerda que nosotros hablábamos un poco del 4D, ¿no? Del 4D y del 5D cuando hablábamos del tema de las dimensiones. Entonces, aquí vamos a ver un corto videito de una simulación constructiva hecha en Revit y en este caso basada en Navisworks. El programa que se está mirando es Navisworks. Entonces vemos cómo se hace una zapata, cómo se pone lo que tiene que ver con el acero de refuerzo, se funde la zapata, se puede poner inclusive formaleta para el pedestal.
Se funde el pedestal, luego se hace el proceso para las otras zapatas y así consecutivamente, pues por medio de un video de algo mucho más visual, de un modelo 3D, vamos entendiendo cuál es el correcto proceso de construcción que nosotros pues ya analizamos anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el acero de las vigas de cimentación, ya la fundición de algunas vigas, si por alguna razón nosotros no vamos a fundir cierto espacio porque no es necesario, o el piso en concreto no se funde completo, sino solo una parte, o primero se funden unas columnas por alguna razón, verificar que los anclajes, por ejemplo, de la escalera ya tienen que quedar puestos, que algunos bajantes o algunas tuberías antes de la fundición de las vigas ya tienen que estar. ¿Listo? Entonces, todas estas simulaciones constructivas nos ayudan a muchas cuestiones. Yo he visto obras, muchachos, donde, y yo, bueno, yo personalmente trabajando como residente, ahí una vez tuve esa cuestión hace muchos años, y estaba charlando con un ayudante de obra, y resulta que la persona no sabía ni qué se iba a construir, ¿sí? Y muchas veces nosotros pasamos por esas cuestiones, y hay muchos compañeros que pues bueno, yo no lo veo de la manera como lo ven ellos, y ellos lo ven más como la manera no. Si hay una equivocación es culpa del obrero, culpa del ayudante de obra. Y es como que muchas veces se nos olvida que la persona que trabaja en construcción, que trabaja como ayudante de obra, como esa persona, no es porque le guste, ¿sí? Es un tema, la construcción es un rubro dificilísimo, muy duro, y la persona que está allí es por necesidad. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces es por necesidad. Entonces, claro, si tú no le dedicas ni un segundo a utilizar tu computador y hacerle una demostración, hacer diferentes reuniones de obra, etcétera, comités, y poder mostrar lo que se va a hacer, al menos con una parte 3D, se complica, porque pues hay muchas personas que pueden no saber leer un plano y pueden ser que estén en esa construcción porque lo necesitan hacer 2 meses y ya, para poder subsistir y no más. No es necesidad de ellos aprender a cómo leer un plano. Entonces, se puede dedicar un momento más haciendo uso de esta metodología, de las herramientas que hay. Se muestra un videito, algo corto como esto, y se queda muy entendido. Con esto es súper entendido qué es lo que se quiere realizar y a dónde es que se quiere llegar. Se pueden hacer simulaciones más profundas, mostrar formaletas, ya ahorita llegaremos a ver algo de eso, mostrar diferentes imágenes, etcétera. Entonces, como que si algo mal pasa en la obra, que he visto, como digo, muchos compañeros que trabajan más enfocado de pronto en esa parte de construcción, tienen muchas veces esos problemas, como que alguna persona comete un error y yo les pregunto, vea, pero usted les mostró una simulación por lo menos de qué es lo que quería. Y dijo, no, pero es que ellos deben saber. Entonces, como que pasamos por esa cuestión, ¿listo? Entonces, estas herramientas, muchachos, nos permiten a nosotros una explicación de lo que nosotros necesitemos mostrar en obra impresionante. ¿Listo? Súper explícita. Y para que ahí si algo mal pasa, pues ahí sí ya no es culpa de ustedes. Listo. Otro tema que viene ahí también, la resolución de espacios. Nosotros, cuando son muy pocos los proyectos que se trabajaban con una metodología actual, donde tú veías un plano de dónde va el campamento de obra, o donde tú veías un plano de por dónde va a pasar la red provisional de agua, o la red provisional de electricidad. Muy pocos. Listo, los que yo alcancé a ver, prácticamente ninguno, podría decir. Entonces, utilizar estas herramientas correctamente me permite, por ejemplo, hacer esto. ¿Esto qué es, muchachos? Esto es un modelo donde nosotros creamos y modelamos la parte de la formaleta para las vigas de, en este caso, el tercer piso. ¿Para qué se hizo eso? Se hizo por varias razones. Primero, tema de correcta cuantificación. Y segunda, verificación con el maestro de obra en este caso, que estuviéramos en los mismos términos de cómo se iba a hacer. Lo mismo que hablábamos anteriormente, que en la construcción trabajan muchas personas y todos tenemos que estar pensando en hacer lo mismo. Entonces, ¿qué más sencillo que hacer un modelo donde mostremos cómo va a estar ubicada, dónde va a estar cada paral, o debería, que luego, pues bueno, una obra puede cambiar por algunas cuestiones, etcétera, pero pues no será un cambio gigante, de esa etapa de la construcción. ¿Listo?
Esto no es algo fácil, ¿no? Porque pues si de pronto alguno de ustedes ha trabajado con Revit, la mayoría de personas lo que hace es simplemente hacer planos y ya, esto ya es algo más avanzado, llegar a crear esa formaleta, pero el plus que da para poder coordinar es impresionante y en tema de cantidades, o sea, esto yo lo modelo y en un segundo me da cantidades el software. Me dice, necesita tantos parales, tantas herchas de tantos metros, tantas cantidades de tablero metálico. Aquellos que de pronto han trabajado como residentes y han tenido que cuantificar estos elementos de formaleta de encofrado, ¿cuánto tiempo se toman ustedes? Y revisando y revisando y revisando, que de pronto no vayan a cometer algún error cuando pidan ustedes el material, que no les falte algo. Entonces, utilizando esta metodología, muchachos, nos ahorramos muchísimos de estos dolores de cabeza, ¿ok? Esto es súper bueno. Obtención y actualización de la documentación. Cuando nosotros usamos softwares de modelado, ¿cuál es el plus de estos softwares? Que todo se basa en un modelo y cuando yo quiera obtener una vista, como por ejemplo un corte acá diagonal, eso se obtiene en 5 segundos. ¿Ustedes se dieron cuenta? Es un corte que salió en 5 segundos. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes, muchachos, haciendo un corte así en CAD? ¿Cuánto tiempo les toma? Y más allá de cuánto tiempo les toma, que pues eso es muy importante, pero ¿cuántos errores pueden ustedes de pronto llegar a cometer? Entonces, reducir los errores es un tema también muy importante de la metodología BIM y obtener documentación rápida. O sea, yo tengo todo en el modelo, yo saco un plano en planta en un minuto, yo saco un corte en un minuto, saco una fachada en un minuto, porque ya todo está en el modelo. Y eso también engloba no solo la obtención, sino la actualización. Acá hay un caso, muchachos. ¿Listo? Ya vamos a hablar acá del tema de la actualización de la documentación. En un momentico, tomo un poquito de agua. Listo, entonces. En obra y en un proyecto de construcción, inclusive también en la parte de planificación, pues siempre hay cambios. Y eso es algo que a nosotros nos da muchos dolores de cabeza. Resulta que al cliente no le gustó cómo quedaba un muro. Entonces, tú como contratista, como constructor, tú no puedes ir a decirle al cliente, no, eso no se puede, no, porque eso está en los diseños. Ya hayamos trabajado de pronto de manera independiente, sabemos que eso es muy complicado. Ya, pues, cuando se trabaja de otro tema, de parte con la cuestión con el Estado, etcétera, licitaciones, pues es otra cuestión más distinta, ¿no? Inclusive en algunas partes no es así, pero bueno. Entonces, pues nosotros como constructores, como contratistas, como diseñadores, como gerentes del proyecto, necesitamos buscar la manera de saber qué va a pasar, si es factible, no es factible, cuánto vale. Y nosotros no podemos demorarnos 2 semanas haciendo eso, porque eso es para allá. Y más aún si ya estamos construyendo, si ya se inició todo el proceso de construcción. Nosotros no podemos gastar una semana y decirle, hey, no construya, espere, hey, haga eso y ahorita miramos después, si acaso abra ese hueco de esa zapata y después si acaso lo tapamos otra vez. No, ¿cierto? Entonces, utilizar softwares y utilizar la metodología BIM me permite a mí hacer ciertas cuestiones, como por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi tesis por allá en el 2017, pero la aplicación de la metodología BIM en la residencia de obra, pues lo que yo hice que fue, yo tenía a mi jefe de prácticas, justamente me digo, yo le comenté el tema, venga, quiero enfocarme en esta cuestión, quiero hacer esa tesis, él me dijo, ven, justamente vamos a comenzar una obra, arreglamos precios, tales, hágale, trate de aplicarlo como usted lo quiere hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Yo en ese entonces, pues el conocimiento no era el que tengo hoy, claro, ya hace 7, 8 años, pero lo que hice en ese entonces era, pasé todos mis planos que me dieron de AutoCAD a Revit. Y obtuve documentación y cantidades de Revit. Entonces yo ya tenía todo antes de comenzar a construir la etapa de construcción, ¿cierto? En Revit, principalmente por ahí. Que pues eso no es en sí metodología BIM va mucho más allá, no solamente es modelar un software, esto hay muchas cuestiones. Y resulta que el primer día que llegamos a replantear con el maestro la obra, etcétera,
pues nos encontramos que el proyecto es 25 por 25 centímetros más pequeño. Entonces yo les pregunto a ustedes, si ustedes hubieran tenido los planos en CAD, ustedes hubieran puesto a actualizar todas las plantas, todos los cortes, todas las fachadas, todos los despieces de vigas que tengan, hablando de cada especialidad, ¿no? Estructural, hidrosanitaria, eléctrico, arquitectónico, toda esa cantidad de juego de planos, 30, 40 vistas fácilmente que ustedes hubieran podido tener. Esa es la primera pregunta. Y segundo, si lo hubieran hecho, ¿ustedes creen que no hubieran cometido ningún error? Ah, y además de eso, actualizar cantidades de obra, porque claro, eso va a hacer que las cantidades cambien, ¿no? Probablemente pues un cambio de 25 por 25 pues no va a hacer que cambie la planificación de obra ni nada por el estilo, ¿no? Porque es un cambio pequeño, pero van a haber muchos cambios. Lo que permite utilizar en este caso un modelo BIM es que yo ese cambio lo tengo que hacer una vez. Yo tengo que mover mis elementos laterales, muros, vigas, 25 centímetros en algo que me toma hacer 10 minutos. De pronto verificar tema de acero de refuerzo es lo que más puede llevar tiempo, otra media horita, y verificar planos otra media hora. ¿Por qué? Porque todo se actualiza al momento. Como todo está conectado en un modelo, todas las plantas, cortes, fachadas, cantidades de obra que yo tenga se actualizan. Que yo de pronto tendré que poner una cota, revisar cotas, hacer una revisión, pero es algo que no lleva un trabajo más de 2 horas. Y es un trabajo que a mí no me llevó más de 2 horas hacer. Y además de hacer, verificar que no hubiera errores, porque es muy fácil darte cuenta tú en un 3D que estás haciendo las cosas bien. Entonces, esto, muchachos, es impresionante trabajar con alguno de estos softwares y utilizando esta metodología, que cualquier actualización es muy rápida. Si se tiene el modelo bien hecho, ¿no? Que eso es un punto importante, que hay que tener buenas prácticas para modelar, etcétera. Entonces, me permite realizar estas cuestiones. Ahí mismo hubo otra cuestión, pues ya un poco más pesada, que resulta que en cierta parte de la construcción al cliente le llegó un dinero de más. Entonces dijo, pues en este caso al gerente le dijo, venga, tengo tanta plata, tanto dinero, ¿será que podemos hacer otro piso? No se puede. Claro, eso es un tema complicado, un tema que afecta a la parte estructural, la parte de diseños. ¿Listo? Entonces ahí ya es un tema de que el estructural verifique, dé el aprobado, si hay que hacer de pronto un reforzamiento, se hace, si hay que poner otra columna, se hace, etcétera, etcétera. Pero a nosotros pues nos requería revisar si ese dinero que tenía el propietario era suficiente, porque eso era lo más importante. De nada sirve actualizarse, al final el dinero, la plata no alcanza, ¿no? En el tema de construcción. Entonces, pues nosotros rápidamente, muchachos, en Revit lo que hicimos fue modelar el otro piso, algo que toma muy poco tiempo. Con eso, como les digo, se actualiza toda la documentación y cantidades. Y pues una de las soluciones que dimos para poder hacerlo con el dinero es, hey, pues quitémosle acabados a los dos últimos pisos y ya eso se puede hacer después que ingrese más flujo de dinero. Y eso es algo que lleva a hacer ya después pues, de tener la aprobación del estructural, etcétera, hidrosanitario, que se pueda realizar un día. Entonces, son cuestiones, muchachos, y son cambios que usando esta metodología y teniendo las cosas bien hechas desde el inicio, porque eso es muy importante, porque si yo hago mal el modelo y obtengo documentación como se me venga en gana, pues ahí sí no va a servir para nada. Si se hacen las cosas bien, se hace un buen modelo, se planifica correctamente, hay una buena comunicación, la evaluación de cambios sale de una. Es algo súper rápido, es algo que no vamos a tener que gastar tiempo de más. ¿Ok? Ahora, pues ya hablamos mucho, ¿no? Ya hablamos de qué es la metodología BIM, algunos ejemplos de la aplicación, pero realmente es tan sencillo, o sea, si es tan fácil y tiene tantas cosas buenas, ¿por qué las personas no lo hacen, no? Pues todo el mundo debería estar haciendo en Revit, todas las constructoras de todos los países deberían estar trabajando así. ¿Qué hacen trabajando en CAD? Si esto tiene tantas cosas buenas, pues resulta que no es tan fácil. Claro, en papel y yo mostrándoles en una diapositiva, yo les digo, listo, esto se hace así, eso son cosas buenas, pero yo no les he mostrado las cosas malas que hay. Entonces, pueden haber muchos problemas en el camino, muchachos. Algo tan simple
como que yo tengo un diseñador y ese diseñador no quiso trabajar en ningún software y quiso entregarlo en CAD, o se desapareció, o incumplió con los tiempos, que eso puede pasar igual en cualquier proyecto, ¿no? No solamente utilizando la metodología BIM. O tuve un problema de planificación, me ganó al final el manejo del software, no se me hizo tan fácil como AutoCAD. Hay muchos problemas, muchachos, que suelen pasar. Entonces, para eso, pues nosotros necesitamos ciertos pasos, ¿ok? Para una correcta aplicación de lo que es la metodología BIM en un proceso de construcción. Primero y lo más básico, aprendizaje de herramientas. Que las personas, en este caso, encargados de modelar, de revisar, de aprobar, sepan cómo funcionan las herramientas que se van a usar. Entonces, si nosotros vamos a hacer un modelo BIM y nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos una empresa de construcción y yo quiero utilizar y quiero aplicar la metodología BIM en un proyecto de construcción. Y yo digo, no, pues tengo 5 personas que trabajan conmigo, vengan 5 personas, vayan, hagan cada uno un curso de 50.000 pesos y ya con eso aplicamos BIM de Revit. No es así, no es tan fácil. Ojalá fuera así de sencillo, pero es un proceso largo, es un proceso arduo. Hay diferentes entes de la parte del proceso constructivo. Alguno necesitará conocer más herramientas, alguno necesitará menos. Si tú manejas Revit, eso no es aplicar BIM, es un concepto más allá de lo que es el manejo de un software. Tú necesitas saber sobre qué es un CDE, qué es la ISO 19650, qué son los usos BIM, cómo hacer un BIM Execution Plan, que eso ya lo haremos más adelante en las siguientes diapositivas. Pero es un tema mucho más profundo. Entonces, pero comenzar por ese aprendizaje de herramientas. ¿Listo? Tú quieres hacer un proyecto en BIM y tú no manejas Revit o llevas un mes manejando Revit, no va a salir bien. No va a salir bien. Es una prueba y error. Eso es algo que ha pasado en muchas empresas de construcción. Pues resulta que se mostró todo, por ejemplo, que yo les mostré anteriormente, se le inflan a uno los ojos y dice, uy, qué bonito, qué hermoso, no, apliquémoslo de una. Y pues se dieron cuenta que les fue peor que haciéndolo como lo trabajaban anteriormente, porque es un proceso de adopción de esta metodología distinta, toma tiempo, no es algo que vaya a salir de una vez, comenzando por esto. Para una persona aprender a manejar, hablamos de Revit, a, a un modo, llamémoslo intermedio, que les permita trabajar en una parte de construcción, eso les va a tomar un año. No es algo que vayan a aprender de un día para otro. Así hagan el mejor curso del mundo, porque ustedes la experiencia que van a tomar es haciendo muchos proyectos y aplicándolos en proyectos que de verdad cuando tengan un problema necesiten solucionarlo y necesiten investigar y decir, no tengo ni idea cómo hacer esto, cómo lo hago, pero si lo hago así después no puedo sacar cantidades, después no me sirve para planificar obra. Y eso hablando solo de Revit, hay más programas allá, está por allá Navisworks, como les decía, está Syncro. Más allá, si yo tengo un estructural, como les decía, que trabaja con tecla, pues yo necesito un mayor conocimiento, así sea básico, de otros softwares para poder hacer esa interoperabilidad. Manejo de herramientas como por ejemplo BIM 360, que es una nube de Autodesk, que es un CD que ya lo haremos más adelante, donde se maneja toda la información. Entonces, es un tema de capacitación importante. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender las herramientas. Si yo no sé cómo funcionan las herramientas tecnológicas, se me va a hacer muy difícil saber cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, listo. Supongamos que se sabe cómo utilizar las diferentes herramientas. Pues ahí, muchachos, nos encontramos con las normas. Y ustedes dirán, ¿hay norma para BIM? Sí, hay norma para BIM. Hay una norma internacional que es la ISO 19650. Una ISO, muchachos, es una norma que se aplica de aquí a la China, por eso es de manera internacional. Todo lo que nosotros hagamos debería estar basado en esto. ¿Listo?
Actualmente, bueno, acá en la imagen vemos que la ISO 19656 está en desarrollo, pero si no estoy mal, creo que ya salió este año. Hay 6 partes, ¿listo? Alguna enfocada en alguna cuestión, otra más importante. La más importante es la uno. Esto es la más importante, la uno, pero pues todas tienen sus puntos necesarios para una correcta aplicación de la metodología BIM. Porque pues esto es un tema reciente. Entonces, al final, cada quien estaba haciendo lo que quisiera y decía, ay, estoy aplicando BIM, estoy haciéndolo así, estoy haciéndolo así, estoy haciéndolo así, pero pues no teníamos una estandarización. Los propios gobiernos, pues se les complicaba de pronto cómo hacerlo, cómo organizarlo. Ya hoy en día, pues con ISO, con la ISO por lo menos a nivel colombiano, hay un plan de estrategia nacional BIM, Camacol, por ejemplo, colabora, ya hay NTCs, ¿listo? Traducidas pues al español, que es prácticamente pues la traducción de la ISO 19650 al español, pero están como una TC, normas técnico-colombianas, ustedes la pueden buscar, ISO 19650 NTC, se pueden comprar, vale como creo que la uno vale como 200.000 pesos y las otras están alrededor de 120.000 pesos colombianos. Le pueden comprar, descargar, revisar, leer. ¿Listo? Entonces son documentos donde se rige y se basa todo. Entonces el primer paso, como veíamos que era, aprendemos las herramientas y ahí aprendemos qué es la norma, que son cosas que se pueden aprender al tiempo, ¿no? Es lo que pues yo muchas veces busco como instructor. Ustedes van a tomar un curso mío y ustedes pues se darán cuenta que muchas veces voy a nombrar la ISO 19650. Yo les digo, muchachos, los archivos se guardan así porque es lo que la ISO en este caso recomienda, o los elementos se tienen que guardar de esta manera, guardar en este CDE porque es como la ISO lo recomienda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, muchas de las cuestiones se basa aquí, en esta cuestión. Y como una normatividad que tiene 6 capítulos, pues no es algo fácil de aplicar. Esto no es algo sencillo de aplicar. No, hacemos el modelo en Revit y listo, planos y cantidades, bien. No es así. Es un proceso mucho más allá. Entonces, pues en este caso ya llevamos 50 minutos, la media hora que nos queda no nos va a dar, muchachos, pues para revisar la ISO, pero pues yo tengo un breve resumen de qué es lo que entorna y qué es lo que busca la norma. Entonces, la ISO 19650 tiene cinco objetivos principales, ¿sí? El primero es el tema de los roles y las responsabilidades. Un problema que se había venido generando con la metodología actual o metodología anterior de la construcción es que no habían roles asignados. Como que la persona que construía, esa persona era un todista, o que construye, es un todista, es decir, que hace de todo. Ese construye y le hace usted el diseño estructural, hidrosanitario, eléctrico, eso le hace absolutamente de todo sin ni siquiera preguntar a los diseñadores muchas veces. Entonces, lo primero que busca la ISO 19650 es ese proceso de establecer qué es la responsabilidad de cada persona. ¿Quién es ese ente? Con un nombre, con un contacto, con un número de celular, con un correo, con una responsabilidad en el CD que ya lo haremos más adelante, ¿sí? Es algo que pasaba mucho que, por ejemplo, no, el estructural abrió el plano del hidrosanitario y resulta que le movió una tubería. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? Entonces la metodología BIM o la ISO 19650 en este caso tiene maneras de cómo solucionar esto y hacer que no pase tanto, que ya veremos más adelante, que una de esas maneras es un CD. ¿Listo? Ya lo veremos en la próxima diapositiva. Luego de eso habla de los requerimientos y expectativas. Entonces, algo que no se suele hacer muchas veces y no se deja claro desde el inicio es qué es lo que busco o qué es lo que busca la persona o qué es lo que busca el cliente o qué es lo que busca el promotor en el proyecto de construcción. ¿Listo? Desde ahí nace el BEP, que es algo que haremos más adelante también, desde los requerimientos. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? A mí me ha pasado mucho, muchachos, que, pues claro, como este tema es muy bonito, como les digo, tiene muchísimas aplicaciones y me han llegado muchas personas como que
tienen sus constructoras, sus proyectos de construcción y me dicen, venga, quiero un modelo BIM, ¿cuánto me cobra? Y queda uno como que, hey, calma, ¿qué necesita? ¿Para qué necesita usted su modelo BIM? ¿Hasta qué fase quiere llegar? ¿Quiere solamente que sea en la parte de planeación? ¿Quiere llevarlo a construcción? ¿Quiere manejarlo en la parte operacional? Lo que veíamos anteriormente, quiere aplicar el 4D, el 5D, el 6D, el 7D. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Listo? Entonces, eso es algo muy importante y que hay que hacérselos entender a las personas porque pues es un tema que al final todas las personas no van a conocer, que yo necesito un pliego de requerimientos de qué es lo que necesitan, ¿sí? Que obviamente pues ahí está el tema de pues qué es lo que se va a construir, cuántos pisos son, etcétera, pero pues eso ya es otra cuestión, enfocándonos más en la metodología BIM es lo importante. Y eso necesita estar planteado desde el inicio y la concepción del proyecto. Yo no puedo a mitad de proceso de diseño, a mitad de proceso de modelado decir, ay no, ingeniero, venga, ahora eh, vamos a, vamos a hacer un análisis energético después, entonces metámosle después eso. No es así, porque los procesos de modelado son distintos. Entonces los flujos de información son distintos, las personas necesarias son distintas. Y todo eso se tiene que hacer desde el inicio, hacer una buena planeación de esos requerimientos. Esto de qué es lo que se busca hacer con la metodología BIM, porque es que con la metodología BIM nosotros podemos hacer un millón de cosas. Entonces necesitamos plantear bien qué es lo que se necesita. Luego, un tema de la seguridad de la información. Lo que les decía un poco anteriormente, resulta que el estructural llegó y le movió una tubería al hidrosanitario y no, nadie sabe quién fue. Y el estructural no dice que fue él. Entonces, la ISO 19650 de ciertas maneras me brinda como esa protección a esos archivos. ¿Sí? Como que los archivos van rotando por chats de WhatsApp, de pronto el que lo maneje mejor lo hace en un correo o en un Google Drive, cualquier persona llega, descarga eso, cualquier persona lo elimina, cualquier persona lo actualiza, nadie sabe quién fue, todo el mundo se da las manos, no es culpa de nadie. Entonces, la ISO 19650 busca también que eso se reduzca. Esto ya veremos cómo. La gestión de riesgos, pues también, bueno, entra ahí un poco por la parte de información. Como les decía antes, mejor prevenir que lamentar. Ver qué podría pasar si de pronto ocurre alguna cuestión inesperada, que de pronto no pudimos llegar a tal fecha con los diseños, si estamos hablando de la parte de planeación, como que buscar esas soluciones pre de que pase. ¿Sí? Puede ser que no pase, puede ser que no pase nada malo, pero ¿qué pasaría si? Entonces, más adelante veremos que uno cuando aplica la ISO 19650 tiene que hacer una matriz de riesgos donde puede decir todo lo que va a pasar y donde deberían ir las soluciones que se deben realizar y, más importante, de quién es responsable de esas soluciones. ¿Sí? Porque eso es muy importante. Cuando hay un proyecto, nadie se quiere hacer cargo de nada, como que no, a mí me dijeron diseña y eso no es mi culpa, pero uno le dice, vean, acá nosotros planteamos en el BEP, en el contrato que hicimos al inicio, que usted es responsable si esto pasa. Entonces usted me tiene que solucionar porque eso ya está planteado en la matriz de riesgos. ¿Listo? Y por último, el tema de comunicación y colaboración. Esta es la más complicada, muchachos. Al final yo creo que pues acá estamos en la parte ahora muchos de pronto gerentes de proyectos, manejar personas y manejar personal. Y pues pasa mucho que a veces no hay una buena comunicación. ¿Pero por qué? Porque las herramientas que estamos usando actualmente son horribles. O sea, tú no puedes comunicarte por WhatsApp y pasar archivos por WhatsApp, AutoCAD 1 final, AutoCAD 2 final, AutoCAD 3 final, a la persona que va a hacer algún diseño. Eso no puede ser así. Eso tiene que cambiar. Actualmente hay una cantidad de herramientas para poder trabajar y poder gestionar esa comunicación. ¿Y por qué? Porque es que, muchachos, la metodología BIM entiende que un proyecto de construcción no es una persona, no es un ente. Son decenas, en algunos casos son cientos. Entonces, lo que busca la ISO 19650 es que desde el ente más pequeño, desde el ferretero que te vende las puntillas a ti, esté en ese entorno. ¿De qué manera? Pues eso es lo que tenemos que buscar, de que ya de cierta forma esté así. Los proveedores. Muchas veces dejamos por fuera a los proveedores de toda esta cuestión y no los tomamos en cuenta y son súper importantes para un proyecto de construcción. ¿Qué pasa si a mí la persona que me vende el cemento de un día para otro no tiene más? Y me toca comprarle a otro
2, 3 veces más caro, siendo excesivo, ¿no? Obviamente, pues no va a subir tanto, pero es como una explicación. Entonces, todo esto, muchachos, necesitamos hacer esa comunicación entre todos los entes principales. ¿Listo? Principales y secundarios y terciarios del proyecto. Ahora, bueno, hablando de ese breve resumen de la ISO 19650, entonces, lo que les hablaba anteriormente, primer punto que busca la norma, muchachos, es el tema de los roles, ¿no? De que haya unos roles y que además haya una buena colaboración, etcétera, una buena comunicación. Eso es lo primero que hay que definir si nosotros vamos a hacer un proyecto. Entonces, nosotros tenemos que establecer nuestro cliente, que puede ser una persona, puede ser una entidad, etcétera. Entre ellos va a ser un contratista, una consultoría, que también puede ser, ¿listo? El BIM manager, si son ustedes mismos. Y lo primero que me dice él, hey, su cliente necesita información, pero no puede haber una obra, y eso pasa mucho, es muy normal, que resulta que el estructural se habla con el cliente y entonces el estructural le pasa los planos. Tiene ante los planos el cliente que los tiene la persona, el contratista encargado. Queda uno loco, queda uno como que, hey, ¿qué está pasando? Entonces, lo primero que me dice es eso, o sea, tiene que haber la persona principal que pasa esa información entre el cliente y cada uno de los diseñadores, por ejemplo, si es el caso que vemos acá. Lo mismo pasa entre el estructural y el hidrosanitario. Resulta que el estructural y el hidráulico son amigos, resulta que son panas y entonces no, pues yo le paso el diseño al otro y no he pasado ni siquiera por el contratista y le pregunta, vea, ¿usted qué piensa, ingeniero? ¿Esa tubería pasa por ahí o no? Y usted le dice, no, hágalo así, después miramos qué hacemos, le dice el estructural. Eso no es así. O no es lo que busca la aplicación de la metodología, ¿sí? De esa manera. Entonces, es un proceso específico de colaboración, de información, donde cada rol de cada persona con cada responsabilidad de lo que tiene que hacer está designado. Uy, perdón, acá me pasé una diapositiva. Ahí encontramos un tema, ¿listo? Entonces, bueno, por acá me dice Yerko, pienso que lo que busca la ISO 19650 es que todos los involucrados hablemos y entendamos el mismo idioma. Exacto. Todos deberíamos estar en el mismo entorno también. Es algo muy importante que busca la ISO. Entonces, acá luego encontramos un término muy importante que acuña la ISO 19650, que es el CDE. Las siglas serían Common Data Environment o Entorno Común de Datos traducido al español. Entonces, muchachos, ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de BIM 360, ¿no? BIM 360. Entonces se dice, es una licencia, que lo que se hace es trabajar en la nube, etcétera. Eso es un CDE. Bueno, en sí es BIMDocs, que hace parte de BIM 360, pero eso es un CDE. ¿Qué es un CDE? Es una nube de datos. Un CDE puede ser incluso Google Drive, puede ser Dropbox, ¿listo? Cualquier nube de datos que estemos manejando. Pero esa nube de datos, ese CDE, tiene que tener ciertas características importantes. ¿Cuál es la principal? Que primero, pues todos los elementos que sean necesarios del proyecto tienen que estar cargados ahí. Es decir, si resulta que alguien envió un correo, el plano hidrosanitario, si ese plano hidrosanitario no está en el CD, ese plano hidrosanitario no existe. Si se envió por WhatsApp, no existe. Si lo tiene guardado en su PC, no existe. No está. Tiene que estar en el CDE. Sea cual sea que se designe, sea Windows, sea Google Drive, sea Dropbox, cualquiera. Tiene que estar ahí. Entonces, eso es lo más importante. Todos los archivos tienen que estar ahí con una nomenclatura específica para que sean entendibles, que eso es también algo que hace mucho énfasis la ISO 19650. Entonces, no es como que yo pueda nombrar plano final arquitectónico 3.0, plano final arquitectónico 5.6.1, no. Hay una nomenclatura especial que me dice la norma que se tiene que usar. Es algo muy sencillo. La general es nombre del proyecto, piso, en este caso si fuera diseño para construcción de C, piso, fecha, piso, versión. Ya, eso es como lo más básico. Él dice que se pueden usar más avanzadas si es necesario, pero algo que se entiende. ¿Ok? Siguiente punto importante del CDE. Todos los entes necesarios deben tener acceso al CDE. Cliente, obviamente contratista o gerente del proyecto, persona encargada de la parte BIM, que puede ser el mismo contratista o no, pues ya dependerá de qué tan grande el proyecto, diseñadores, modeladores, todos deben ser
tener acceso a ese CD. Pero tener acceso no quiere decir lo mismo que tú puedas hacer lo que quieras con los documentos que están ahí, que es otro punto importante del CD. Resulta que el CDE, cuando yo lo creo, como Bin Manager, por ejemplo, yo creo el CDE, yo tengo que decirle a la persona qué puede hacer en ese CDE. Porque tú qué puedes hacer en una nube? Tú puedes ver archivos, tú puedes descargar los archivos, que no es lo mismo, tú puedes modificar los archivos o inclusive eliminarlos o cargar información. Tú puedes solo descargar y de pronto no cargar. Esos son los permisos que se tienen que dar a cada persona. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi diseñador hidrosanitario y mi diseñador estructural. Mi diseñador estructural debe ser o debe tener la capacidad de poder ver los planos hidrosanitarios e inclusive descargarlos. Pero mi diseñador estructural, yo no le puedo dar la responsabilidad de modificar esos planos hidrosanitarios. Yo no le puedo dar la responsabilidad de eliminarlos. Yo no le puedo ni siquiera dar la responsabilidad de subir información en una carpeta que no es la de él, porque él no necesita hacerlo. Y haciendo algo tan simple como esa cuestión de permisos, nos ahorramos una cantidad de problemas, muchachos, en el proceso de planificación y en el proceso de diseño, porque ya cada quien es responsable de los documentos que tiene en su carpeta. La única persona de pronto que será capaz de modificar todo es el BIM Manager, y uno supone que el BIM Manager no querrá que quede mal el proyecto, ¿no? ¿Cierto? Que no queden mal las cosas en el CD. Entonces, eso, muchachos, es un CD. Una nube de datos donde nosotros podemos dar acceso a las personas y además de eso podemos darle, permitirles o prohibirles permisos dependiendo cuál es su rol, que es lo que me hablaba mucho la ISO 19650, ¿no? Me hablaba de qué, de rol y responsabilidades, de seguridad de la información que también entra ahí y de comunicación y colaboración, ¿sí? Es un tema muy importante. Resulta que el hidrosanitario necesita el diseño estructural. Pues el hidrosanitario no tiene por qué estar llamando al estructural a las 11 de la noche, no tiene por qué estar esperando mensajes de 2 días anteriores que el estructural no se lo quiso mandar, no. El estructural, sin que nadie le diga y con algo que ya debe estar pactado desde el inicio, cada semana tiene que estar haciendo actualizaciones a su diseño. ¿En dónde? En el CD. Lo único que tiene que hacer el hidrosanitario es ingresar al CD, buscar el archivo y descargarlo. ¿Por qué? Porque esa es la comunicación y la colaboración que se busca. Ya pues es otro tema distinto, si hay que hacer algún cambio, etcétera. Para eso se deben programar reuniones, que es algo que ya veremos más adelante en el web. Reuniones de diseño que son muy importantes, ¿ok? Entonces, listo. Para casi ir terminando, muchachos, vamos a entrar al tema de usos BIM. Entonces, recuerdan que anteriormente yo les hablaba del tema de las dimensiones. Eso es algo como para dar un concepto como tal. em, para dar un concepto como tal general, lo que eran las dimensiones. Pero cuando nosotros ya vamos a aplicar BIM usando la ISO 19650, entran los usos BIM. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos decía a nosotros la ISO 19650? Requerimientos y expectativas. Eso es algo que tiene que estar planteado desde el inicio. Y ahí es donde entran estos elementos. Esto es lo que la ISO dice que yo puedo hacer con un modelo BIM. Yo puedo hacer coordinación 3D, puedo hacer estimación de costos, análisis de sitio, modelado de condiciones existentes, diseño de sistemas de construcción, modelado récord, que es lo que hablábamos anteriormente en la parte 7D, planificación de desastres, programar mantenimiento, evaluación de sustentabilidad, análisis de sistemas de ingeniería, análisis de diseños, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo eso, muchachos, podemos hacer nosotros con BIM. Pero nosotros desde el inicio tenemos que plantear cuáles vamos a usar. Como ustedes pueden ver, muchachos, pues están los usos dependiendo de cada fase de construcción y al inicio encontramos los usos básicos. ¿Qué nos dice la norma? Que si usted no aplica los usos básicos, usted no está aplicando bien. Entonces, lo mínimo que necesitamos aplicar en la metodología son los primeros 5 usos que vemos ahí. Autoría de diseño, coordinación 3D, revisión de diseño, estimación de costos y planeación de fases. ¿Ok? Entonces, bueno, autoría de diseño y revisión de diseño son más o menos parecidas.
En ese caso, una se basa más en revisar que lo que yo hice en el modelo está bien. O sea, es decir, que yo pasé la viga que me dio el diseñador como modelador bien, ¿listo? Que de pronto no tiene algún problema. Y la otra se basa más en un tema que lo que hay tenga sentido. A nivel de que hay un cielo raso y resulta que el cielo raso está quedando a 1,80 metros. Eso pues obviamente está mal modelado o mal planteado, ¿no? Entonces, pues esas dos se basan en esa cuestión. Coordinación 3D, tema de detección de interferencias, por ejemplo, que mis tuberías no estén pasando por mis columnas, por ejemplo, que no estén tocando mi cielo raso, si fuera el caso. Estimación de costos, cantidades desde el modelo y poder obtener mi presupuesto respecto a las cantidades que dice mi modelo digital. Y planeación de fases, que en ese caso, pues es lo que hablábamos también de la parte 4 de anterior, ¿no? De pasar mi modelo digital, mi modelo 3D, mi modelo BIM, poder otorgar la información sobre cuándo tienen que ser los construidos los elementos para que eso me permita a mí realizar simulaciones constructivas como la que también vimos anteriormente. Eso es lo básico, eso es lo mínimo. ¿Listo? Hay más cosas, hay más usos BIM. Por ejemplo, análisis de sitio. ¿A qué se refiere eso? Que yo cargue mi topografía en mi modelo digital y yo revise qué es lo que puede pasar. Modelado de condiciones existentes, que si resulta que hay una demolición antes de la construcción, pues eso necesita estar en el modelo digital planteado. Diseño de sistemas de construcción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, diseño de sistemas de construcción, que yo, por ejemplo, realice la formaleta que estaba trabajando anteriormente y que desde mi modelo digital pueda obtener información y eso va directamente a la persona que hace la formaleta y se realiza sin ningún problema. Modelado récord, el tema, por ejemplo, que veíamos de que nosotros cuando estamos en obra ocurren cambios y todo eso hay que plasmarlo en el modelo para que luego cuando lleguemos a la parte de mantenimiento se pueda hacer. Por ejemplo, Sergio comenta, ¿cómo sería la dinámica para el caso de programación de mantenimiento? Entonces, nosotros en el modelo, lo primero que necesitamos hacer es que cuando se construya, el modelo necesita ser actualizado, porque va a haber un modelo inicial, ¿no? Un modelo, digamos, de la etapa de planeación. Luego entra la etapa de construcción y conforme se va haciendo la construcción, el modelo necesita ser modificado. Si hay una tubería que pasa por otro lado, si hay un sanitario que de pronto ya no va, si hay una luminaria que ya no es la como que estaba en el modelo, se cambió. Ese es el primer paso. Y además de eso, nosotros, por ejemplo, si usáramos Revit, entonces nosotros le indicamos a cada elemento, ¿listo? Que deba ser cambiado, como puede ser una luminaria, o como puede ser un sanitario, como puede ser un lavamanos, etcétera. Le indicamos un parámetro que diga tiempo de uso, 5 años, 6 años, 7, 8, 9, 10 años, o inclusive se puede hacer con pinturas también, con parte de los muros. Y nosotros generamos tablas que le entregamos al cliente y le decimos, venga, esto es lo que usted tiene que cambiar, le entregamos vistas 3D, aquí está ubicado este elemento y eso es lo que tiene. Ahora con eso, usted tiene su programación de mantenimiento y sabe qué cambios tenía que hacer, con fecha y con tiempo de duración. Eso es una de las formas de hacerlo, por ejemplo, ¿sí? Sí, actualmente pues no es como que el programa llega y llama a la persona y le diga, hey, hoy es 5 de octubre de 2030, tiene que cambiar la luminaria si no se le quema. Todavía no llegamos hasta allá, pero pues es lo que se hace, por ejemplo, ¿ok? Entonces, muchachos, los usos BIM o la correcta aplicación, ¿listo? Tiene pues un proceso. Acá tenemos un proceso del uso BIM básicos y cómo debería llegarse. ¿Listo? Acá lo vemos a gran escala, ahorita lo vemos un poco más pequeño, si de pronto alguno tiene problemas que no se ve bien. No esfuercen la vista, ya lo revisamos mejor. Entonces, ahí muchachos, ¿listo? Para que se hagan ustedes una idea del programa general. Entonces, primera parte. Iniciamos el proceso BIM. Vamos de izquierda a derecha, entonces. Iniciamos el proceso básico de usos BIM. Ahí que entra primero, los requerimientos de información. Eso es un documento que se realiza, no es un documento tan grande, pero ahí es donde el cliente, y en este caso el BIM manager y el gerente del proyecto, el contratista, definen qué es lo que se necesita. Desde ahí se plasma, es lo primero que se necesita para seguir. Luego de esos requerimientos hay un tema que es el BEP, ya lo veremos a continuación, que es un BIM Execution Plan. ¿Listo? Entonces, BIM Execution Plan es un documento de 50 páginas más o menos, con cerca de 10, 12 anexos, donde está absolutamente toda la información de cómo se va a aplicar la metodología BIM en el proyecto. Todo. Qué usos se van a hacer, cada cuánto se van a hacer las reuniones, quién tiene qué rol, qué CDE se va a usar. ¿Listo? Todo eso va allí.
Una vez nosotros tengamos eso, esos documentos, requerimientos de información y el BIM Execution Plan, ahí sí iniciamos el proceso de producción del proyecto. En este caso, pues se realizan los diferentes diseños, se modelan en Revit y se revisa que tenga sentido lo que está haciendo, lo que está modelado, como les decía, que un cielo raso no queda a un 80 metros. ¿Sí? Se hace toda esa revisión, que una tubería de pronto no me quede por fuera de la edificación. Entonces, por medio de análisis que permite los softwares o los programas, se hacen esos diseños. Se generan lo que tiene que ver con documentación y ese es el primer proceso. ¿Listo? Luego de eso pasamos a un proceso de coordinación 3D. Ahí es donde nosotros verificamos que no hayan interferencias. Es lo principal. ¿Listo? Entonces, como tal, entramos al proceso de coordinación 3D. Entonces, hacemos detección de interferencias, generamos reportes y continuamos. Que resulta que hay interferencias. Nos devolvemos a los diseños. Ahí entran reuniones y ahí dice cada diseñador, el estructural le dice al hidrosanitario, venga, usted me pasó una tubería por una columna, no me haga eso, por favor, tiene que modificármelo. Y el hidrosanitario le dice, bueno, sí, ya voy a modificarlo, pero es que usted puso las columnas mal. Entonces, bueno, es un tema ahí, pero pues son cuestiones que hay que solucionar. Y por eso se hacen acá, para que no se hacen en un proceso final donde resulta que ya todo está hecho, ya hay cantidades, ya hay cronograma de obra y es más complicado, ¿no? Entonces, se hace ese proceso de diseño, se vuelve a hacer detección de interferencias. Perfecto, que todo está bien. Se verifica que cumplan con los requisitos de información, que es lo que hablábamos anteriormente al inicio. ¿Listo? Con lo que se está buscando. Y pasamos ahora a el proceso de revisión de diseño de nuevo. ¿Sí? Entonces, ahí revisamos, muchachos, que cada diseñador esté de acuerdo con las interferencias que se hizo, con los cambios que se hicieron. Perfecto, aprobado. Continuamos. Obtenemos cuantificación, cantidades de obra de todo el proyecto y verificamos tema de presupuesto. ¿Por qué? Porque es que para cada proyecto de construcción que se haga hay un presupuesto asignado. Si es más plata, no se puede hacer. Hasta en caso, si hay menos plata, necesito hacer algo de más. ¿Listo? Entonces, muchachos, ahí ese punto es importante. Que resulta que me salió muy caro el proyecto. Nos devolvemos al proceso de autoría de diseño y volvemos a hacer todo el proceso. Se ajustó todo, se hizo detección de interferencias, los diseñadores están de acuerdo, sacamos cantidades, presupuesto aprobado, ahí sí, proceso de planificación de obra. Que no me gusta el proceso de planificación de obra porque se demora mucho. Volvemos. Y ahí sí, pues hasta que todo está aprobado, pues ya salimos y generamos el paquete de información. Ese paquete de información tiene que cumplir con los requerimientos de información que necesita la persona y ahí sí finalizamos el proceso básico de usos BIM. Esto es el proceso básico. El proceso básico está solamente dentro de el ciclo de planeación. Ustedes acá se dan cuenta que acá no hay nada de construcción. ¿Listo? Entonces, eso es lo básico, muchachos. Pero pues igual así sea lo básico, no es un tema fácil. ¿Ok? Ahora, una duda que muchos tendrán. ¿Y qué es el BEP? Hay ejemplos del BEP. Entonces, el BEP es un plan de ejecución BIM, muchachos, como les digo, lo que les digo es un documento donde está plasmado todo lo que se va a hacer. Entonces, yo por acá tengo un ejemplo. ¿Listo? Es un documento más o menos de 37 páginas, como les comentaba, tiene más o menos 10 anexos. Entonces, vamos a verlos un poco por encima, los puntos más importantes, pero simplemente es un PDF donde vamos a encontrar varias información sobre, como por ejemplo, quién lo realizó, en este caso por mí, nombre del proyecto, cuándo se va a iniciar, descripción. Listo, esos son datos básicos, nada que tenga que ver mucho con la metodología BIM. Anexos, ya revisaremos esto un poco más adelante. ¿Listo? Marco técnico BIM, a qué se refiere cada elemento, eso ya viene como tal desde la plantilla que se realiza, etcétera, etcétera. Entonces acá primero, roles, participantes, nombre de la persona, empresa, cargo, perfil, qué es lo que va a hacer en la parte BIM, un código que se le da, teléfono, usuario, que va a usar en el CD, que eso es muy importante. Recordemos que lo que hablábamos anteriormente, el entorno común de datos. ¿Listo? Y como tal, luego de eso, por ejemplo, encontramos los usos BIM. Entonces, acá, muchachos, vemos todos los usos BIM. Nosotros tenemos que especificar en el web qué se va a hacer. Entonces, acá en donde nosotros decimos, vea,
Estos son los usos BIM. Y acá hay hasta una matriz donde se dice cuáles no se van a usar y cuáles, por ejemplo, sí se van a usar y en qué etapa se van a aplicar. ¿Listo? Hay más información, como por ejemplo softwares, tema de los entregables que se deben hacer, a qué especialidad remite, en qué versión se va a hacer, qué formato se debe entregar, en este caso en los softwares que se hagan. ¿Listo? Información del CDE, cómo se deben guardar los archivos, lo que yo les decía anteriormente de la parte de la nomenclatura, muchachos. Esto tiene que ver con un tema de reuniones, ¿listo? Cómo se va a organizar el CDE, la parte de colisiones, esto es lo que tiene que ver el tema de reuniones, una matriz de cada uno de los diseños o modelos que se van a hacer, con tema de nivel de detalle, cuánto porcentaje tiene que ir hecho a tanta fecha para que la entrega sea factible de lo que se va a hacer. ¿Listo? Entonces, es un documento, muchachos, largo. Hay varias plantillas, muchachos. Ustedes escriben ver plantilla en internet y salen muchísimas que ustedes pueden revisar. Y con eso, pues hay una cantidad de anexos también importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay anexos como, por ejemplo, guía de modelado. Entonces, uno especifica, hace una guía de modelado. En este caso dice, hey, los elementos se tienen que modelar de tal manera, las columnas de tal manera, las vigas de tal manera, con un lot que es un nivel de detalle, ¿listo? No alcanzamos a tocar este tema, pero digamos por tiempos, muchachos, de la presentación, pero indicamos una cantidad de anexos importantes. Lo que les quiero mostrar con esto es que esto está planteado. Miren, por ejemplo, esta matriz RACI. Esto es lo que yo les decía del tema de quién es responsable en el CDE, quién aprueba, quién consulta, quién solamente debe ser informado, con cada una de los entes o los roles, dependiendo también el tema de qué es lo que va a hacer, el desarrollo de qué elemento. Entonces, son bastantes muchachos archivos que hay que tener y verificar antes de utilizar la metodología. No es solo llegar y hacer el modelo en Revit. Esto tiene un planteamiento importante, muy importante. Entonces, haciendo un breve resumen, ¿qué nos interesa a nosotros mucho, muchachos? Aprender las herramientas, primer paso, y segundo, aplicar lo que dice la ISO 19650. Suena fácil, pero pues es un proceso que va mucho más allá, muchachos. Entonces, listo, muchachos. Hasta acá pues va el tema de la presentación. Muchas gracias a todos por hacer por hacer parte de esta reunión. Por acá pueden encontrar mis redes si de pronto alguno quiera hacer alguna consulta, etcétera, cualquier cuestión que tenga en mente. Y pues abrimos espacio de preguntas. ¿Listo? Si alguien tiene espacio de preguntas, por favor las comunica por el chat y las respondo como tal. Me reviso igual. Bueno, por acá el tema de programación de mantenimiento ya le hemos respondido. Mario Patillo comenta, buenas noches, una consulta. Tengo entendido que la metodología BIM también está siendo aplicada a la construcción de infraestructura vial. ¿Qué diferencia tiene metodología BIM en estructura vial frente a la utilizada en un proyecto de edificaciones? Realmente la ISO 19650 permite, o sea, como que no lo enfoca solo en edificaciones, o sea, es igual en cualquier proyecto de construcción. Pero pues, digamos, si nosotros vamos a aplicar infraestructura vial, pues nosotros no vamos a tener como tantos modelos de pronto que hacen parte de la cuestión, bueno, depende del tamaño del proyecto, ¿no? Porque pues también puede darse el caso donde haya modelo eléctrico, donde haya modelo hidrosanitario, que también es necesario, pueda inclusive hasta haber modelo arquitectónico para tema de cuestión, puede ser cuestión de vegetación, cuestión de tema de implementación de señales de tránsito, ¿sí? Pero pues sería el mismo proceso muy parecido. Lo que pasa es que ya las herramientas no son las mismas, ¿sí? Porque pues ya, si nosotros vamos a trabajar un proyecto de infraestructura vial de pronto muy grande, pues con Revit no es trabajable. Ya ahí pasaríamos a usar Civil 3D, pasaríamos a usar programas como InfraWorks, ¿sí? Entonces, más el método de la herramienta. Pero lo que es en sí el concepto del CDE, el concepto de todo lo que veíamos de la ISO, debería seguir siendo aplicado de la misma manera. ¿Ok? Lo que se está buscando ahí. Listo, muchachos. Muchas gracias a todos. No sé si por ahí tienen alguna otra preguntita. Este, ingeniero, en el chat dejo un link para que por favor la gente que está aquí en la sala nos colabore con una encuesta para futuros eventos
y demás. Es de mucha ayuda para el capítulo PMI Pacífico y también para, bueno, primeramente darle las gracias al ingeniero Jonathan Picón por acompañarnos esta noche y, y creo que estamos todos muy agradecidos con usted. Hoy aprendimos mucho de este tema BIM y también para compartirle la cuestión del PDU para los que son miembros los que son miembros de PMI. Listo, Hernán, muchísimas gracias. Entonces, muchachos, ya para terminar entonces con el tema de la presentación, como les comento, si nos quieren hacer el favor, en este caso, de seguirme en la red de mi empresa para cualquier cuestión en que necesiten, como JP en Colombia, o inclusive, si de pronto quiere alguno ahondar, yo como les comento al inicio de la conferencia, pues como tal, yo también me enfoco mucho en el tema de lo que tiene que ver con la cuestión de aprendizaje. Entonces, yo inclusive tengo un canal de YouTube donde algunos me pueden encontrar. Listo, ahí hay totalmente cursos gratuitos sobre el tema de Revit para principiantes, tema de estructura avanzado, tema de familias, que igual lo pueden revisar. Listo, si de pronto alguno quiere más aprender sobre el tema, constantemente pues estoy haciendo cuestión de clases, indicación de cuándo se están dando algunos cursos y alguien quiere verificar por ahí, ¿listo? Entonces, pues agradecer a todos muchachos, muchas gracias por estar atentos, también a las personas que hayan hecho las preguntas y pues espero ya en una próxima ocasión nos podamos reunir si para el caso. Tiene la palabra, andar, ¿listo? Listo, ingeniero. Bueno, ya no se les olvide seguir al ingeniero en sus redes. Realmente da muy buen aprendizaje. Yo ahorita mismo estoy llevando un curso con él y realmente he aprendido mucho. Muy, muy bien. Súper recomendado. Les voy a compartir el PDU, le voy a compartir pantalla para que le tomen captura y puedan meterlo en en la plataforma. Me confirma si pueden ver la pantalla. Sí, sí se ve. Los miembros de PMI pueden tomarle la captura a la. Bueno, esto fue todo por la noche de hoy. Nuevamente, ingeniero Jonathan, muchas gracias y a todos los asistentes por estar aquí en este espacio. Que tengan todos una muy buena noche. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos.